Imagina que eres una persona completamente normal en México. Sales de tu casa, vas a la escuela o al trabajo, o simplemente no le haces nada a nadie. No estás en una organización criminal, ni mucho menos le debes dinero a nadie más que a tu banco. Y aún así, por encontrarte en el lugar y en el momento equivocado, te conviertes en uno de los casos más terribles de la historia de tu país. Así que aquí te traigo y te cuento mal los peores crímenes sucedidos en México. Ahora imagina que comienzas a notar un olor extraño proveniente del jardín de tu vecino. Al principio no le das importancia, hasta que un día la policía decide investigar. Y lo que encuentran enterrado convierte a México en el escenario de uno de los casos criminales más impactantes de los años 40. Ese hombre era Gregorio Goyo Cárdenas, un joven estudiante de química que en 1942 asesinó a varias mujeres y enterró sus cuerpos en el patio de su casa. El caso conmocionó a todo el país y muchos lo consideran el primer asesino serial moderno del país. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, tenemos que regresar más de 30 años. En ese entonces, un joven estudiante de química llamado Gregorio Cárdenas Hernández parecía llevar una vida completamente normal. O eso creían. Porque en 1942 desaparecieron varias mujeres. Nadie imaginaba que todas terminarían relacionadas con el mismo hombre. Cuando la policía inspeccionó la propiedad de Gregorio, comenzaron a excavar. Encontraron un cuerpo, después otro, y otro, y otro más. Y en total, fueron 4 mujeres. Y de seguro te estarás preguntando, ¿cómo es que descubrieron a Gregorio? ¿Fue acaso una investigación brillante? ¿Una confesión? ¿Un testigo? No, fue su propio jardín. Imagina que compras tamales todos los domingos. Conoces a la señora, siempre te sonríe, incluso ya sabe cuál es tu favorito. Pero una mañana, la policía entra a su casa y descubre restos humanos. Es julio de 1971. En la colonia Portales vive María Trinidad Ramírez Poblano. Para la mayoría de sus vecinos era simplemente una mujer trabajadora que vendía tamales para ganarse la vida. Nadie imaginaba que detrás de esa rutina aparentemente normal estaba por ocurrir un crimen que marcaría la historia de la nota roja mexicana. De acuerdo con su declaración, María Trinidad llevaba años sufriendo violencia por parte de su esposo, Pablo Díaz Ramírez. Las discusiones eran constantes, hasta que una de ellas terminó de la peor manera. Pero aquella noche, María Trinidad mató a su esposo, pero el asesinato apenas era el comienzo. Intentando ocultar el crimen, decidió desmembrar el cuerpo. Después colocó los restos en costales para abandonarlos lejos de su casa. Creía que nadie descubriría lo ocurrido, pero se equivocó. A la mañana siguiente, una trabajadora doméstica caminaba por la colonia Justo Sierra. En el suelo vio un costal abandonado. Pensó que era basura, pero cuando se acercó, descubrió restos humanos. En cuestión de minutos, la policía acordonó la zona, pero aún no sabían quién era la víctima. Los peritos comenzaron a trabajar. Gracias a las huellas dactilares pudieron identificar el cuerpo. Pertenecía a Pablo Díaz Ramírez. Esa identificación llevó a los investigadores hasta su domicilio. Pero cuando llegaron, María Trinidad todavía estaba ahí. Durante el interrogatorio terminó confesando el homicidio. Al inspeccionar la vivienda, los agentes encontraron más restos del cuerpo, entre ellos la cabeza de la víctima, la cual estaba dentro de una olla vaporera con agua. El caso ya era suficientemente macabro, pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Los periódicos comenzaron a cubrir el crimen y poco a poco apareció un rumor. Decían que María Trinidad había preparado tamales con carne humana y los había vendido a sus clientes. La historia se propagó por toda la ciudad. Muchas personas dejaron de comprar tamales, algunos aseguraban conocer a alguien que los había comido, otros juraban que era completamente cierto y otros que no. El miedo era enorme. Sin embargo, cuando revisamos las investigaciones y el proceso judicial, encontramos algo sorprendente. Nunca apareció una prueba que demostrara que hubiera utilizado carne humana para preparar tamales. El homicidio sí quedó plenamente acreditado, también el intento de ocultar el cuerpo, pero la historia de los tamales permaneció como un rumor que terminó siendo mucho más famoso que los hechos comprobados.